¿Qué tal, amigos? Linda tarde. Damos gracias a Dios por, ¿verdad?, esta preciosa tarde que el Señor nos regala para estar en su presencia y compartir su palabra, esperando, ¿verdad?, que todos los que llegue esta transmisión, ¿verdad?, sea de edificación a sus vidas. Quisiera compartir con una oración en esta tarde, esperando que el Señor, ¿verdad?, deposite de su espíritu, que por medio de esta palabra, ¿verdad?, fluya a través de estas ondas y llegue cambiando nuestros corazones y mentes, nuestros espíritus, haciendo, ¿verdad?, más cada día conforme a la naturaleza del Hijo y siendo semejantes a Dios de esta manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llegamos delante de ti en esta preciosa tarde, declarando que tu palabra hace la obra a la cual es enviada, que los corazones y las mentes son acercados y son apegados más a ti en esta tarde, y que tu palabra, Señor Jesús, desarrolle ese propósito eterno en cada persona que nos está viendo y escuchando en este momento, y que su vida jamás sea la misma. Sabemos que tú eres quien nos cambia, quien nos transforma y quien nos hace más a la imagen de su Hijo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Y vamos a hablar algo acerca de este tema que estamos viendo en pantalla debajo de nosotros, acerca de cómo nosotros enfrentamos el dolor en el mundo con Cristo dentro de nosotros y nosotros dentro de Dios. Quiero, ¿verdad?, enfatizar esto de esta manera porque a lo largo de lo que vamos a estar conversando en esta tarde, vamos a ver que existe más profundo en esto de lo que nosotros tenemos que permitir que el Señor forme dentro de nosotros. Es importante que nosotros veamos en esta tarde cómo la gracia es una mentalidad que Dios decidió demostrar y manifestar a través de Cristo para que nosotros tengamos la mentalidad de la gracia que está en la mente de Dios y que es Cristo en nosotros. Es importante que nosotros en primer lugar entendamos que la gracia es una mentalidad, la gracia es un espíritu, ¿verdad?, que es la misma naturaleza de Cristo invadiendo todo nuestro ser, y de esta manera procesada dentro de nosotros, nosotros vamos a comenzar a comprender el universo, a comprender todo de una manera diferente a nuestra naturaleza sencillamente humana. Es importante que nosotros entendamos que el Padre Dios, por medio de Cristo, nos dio un regalo, ¿verdad? Cristo dado dentro de nosotros fue el regalo mayor que Dios nos pudo dar, y es preciso entender que este regalo que es Cristo en nosotros, amados, podemos utilizarlo para destruir o podemos hacer algo hermoso con el regalo que Dios nos dio. Porque Cristo en realidad no es para destrucción ni muerte, es para vida. Pero depende de nosotros si como hijos de Dios nosotros usamos el nombre de Cristo para traer vida o para traer muerte. Entonces depende de nosotros qué hagamos con el regalo de Cristo que Dios nos dio. Por este medio entonces, por medio de Cristo, nosotros podemos dar vida a la gente o podemos acabar de matarlas espiritualmente. Esto es importante saberlo. Es decir, el camino espiritual es un camino de vida o de muerte. Entonces, hay algo malo en nosotros. Si nosotros pensamos por un momento, ¿en realidad existe algo malo en nosotros? ¿En realidad
para nosotros mismos y para nuestra mentalidad. Es decir, nosotros nos vemos siempre que estamos rotos. Es decir, la mentalidad de destrucción y la mentalidad de muerte según las tinieblas es poner en nuestra mente el vernos continuamente que estamos rotos, que no podemos ser arreglados. Mas si nosotros en esta tarde le preguntáramos a Dios, ¿me puedes arreglar? Si nosotros en esta tarde le hiciéramos esa pregunta a Dios, y escúcheme bien, partiendo de la premisa de que ya el Padre nos dio a su Hijo para vivir dentro de nosotros, mire, la respuesta de Dios sería, dice Él, yo no te tengo que arreglar porque tú no estás roto. Más bien necesitas aprender a manejar tus pensamientos. Es decir, nosotros tenemos que dejar de percibirnos de la idea de vernos a nosotros mismos como si todo el tiempo estuviéramos rotos, como que no hay algo que está bien en nosotros, y no es precisamente que no sea así, porque nosotros sabemos que espiritualmente en realidad nosotros morimos. Pero nosotros debemos llegar a un pensamiento y a una mentalidad de entender que en Cristo se nos dio vida, que en Cristo nosotros nacimos otra vez a la dimensión donde Dios se comunica con todos sus seres. Nosotros ya existimos, nosotros ya vivimos en ese ámbito espiritual donde Dios sí se puede comunicar con nosotros, donde Dios sí puede tener contacto con nosotros. Entonces, en esta perspectiva es lo que decimos que es tiempo ya de que nosotros como hijos de Dios nos dejemos de estar viendo como que estamos rotos todo el tiempo, como que estamos quebrantados, como que Dios nos tiene que estar arreglando todo el tiempo, como si fuéramos máquinas. Amados, nosotros somos seres vivos y nosotros vivimos porque Él vive. Y entonces la mentalidad de la gracia es una mentalidad donde comienza en nuestra mente a despojarse de toda condenación. Nosotros tenemos que entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay condenación. Hay condenación cuando nosotros funcionamos en una naturaleza opuesta a Dios. Pero nosotros tenemos que comenzar a creernos que nosotros estamos ya en Cristo, que en Cristo nosotros ya fuimos renacidos. No es que vamos a empezar a nacer, no, nosotros ya nacimos y nosotros nos seguimos desarrollando y nosotros seguimos creciendo en el varón perfecto, en un adulto completo que es Cristo. Cristo no murió y no se quedó muerto. Cristo resucitó y no solamente resucitó, sino que Él ascendió y Él se metió en una dimensión más elevada de lo que es Dios, en una profundidad, en ámbitos celestiales literalmente. Y nos hizo sentar, dice la Escritura, Él nos hizo sentar. No es algo que Él va a hacer en el futuro, es algo que ya Él hizo. Él nos hizo sentar a nosotros en lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos que hacernos creer que ya estamos sentados con Cristo en esos lugares celestiales. No es que en algún momento determinado del futuro vamos a alcanzar estar, no, ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Esa es la perspectiva, esta es la fe de Dios. La fe de Dios es vernos que ya Él nos sentó, y en la medida en que más ese paisaje en el ámbito celestial se nos sea más claro y más evidente y más amplio el poder verlo, nosotros vamos a poder funcionar en ese ámbito celestial que ya estamos.
fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces es preciso que llegue un momento determinado en nuestras vidas que nosotros nos dejemos de ver como que estamos rotos. Mientras tú te veas que estás roto, te vas a ver como una máquina o como un robot que Dios tiene que estarte arreglando, ¿no? Tú eres un ser vivo en Jesucristo. Jesucristo está vivo en ti. Tú no estás roto, tú sigues creciendo, tú sigues madurando. De eso es preciso. Amado, aunque una planta sea pequeña, no está muerta, no deja de estar viva, sigue estando viva. Es decir, mire, aunque falte madurez en nosotros por alcanzar, no significa que estamos rotos. No significa que estamos funcionando mal, significa que estamos creciendo y madurando en Dios. Y es preciso que nosotros nos comencemos a ver como Dios nos ve. Porque la mentalidad del enemigo de condenación es vernos que siempre nos falta algo. Pero la mentalidad de crecimiento es vernos completos en Cristo y allí nos llega la ayuda, allí nos llega la respuesta cuando algo no encontramos solución o no encontramos el resolverlo. Mira, el resolverlo viene de parte de Dios, pero nosotros tenemos que vernos resueltos en Él. Es una mentalidad, es una perspectiva en la cual tenemos que caminar continuamente en nuestra mente. Hablando de caminar, no estamos hablando físicamente, estamos hablando de nuestra vida mental, de nuestra vida espiritual. Tiene que estar completada en Dios. Entonces, todo el mundo, escuche bien, todos nosotros como naturaleza humana queremos justificar el uso de nuestro dolor y las rabias de nuestra vida para ayudar a los demás. Y queremos responderle a los demás como nosotros respondemos desde el ámbito de nuestro dolor. Pero nosotros no fuimos creados en Cristo Jesús, si fuimos creados para buenas obras, para responderle a la gente desde nuestro dolor. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nosotros fuimos diseñados en Cristo Jesús para comenzar a enseñarle a las personas cómo estar edificados desde Cristo, cómo desde la naturaleza de Cristo nosotros respondemos al dolor. Entonces, escúcheme bien, y esto es muy importante, nosotros solo podemos ayudar a los demás desde la naturaleza de Cristo. Nosotros no podemos ayudar, y esto es preciso porque la gente piensa que si nosotros no hemos pasado por ciertas situaciones no podemos ayudar a los demás. No, porque nuestros recursos son recursos que están en la naturaleza de Cristo, son verdades reveladas por Dios que comienzan a hacer solución a nuestro espíritu y a nuestra mente, que viene de parte de Dios. No necesariamente tú tienes que haber pasado. Imagínese. Entonces, nadie podría ser rescatado del pecado, escúcheme bien, porque todo el mundo tendría que pecar en ese pecado para entonces poder ayudar a la gente a salir de ese pecado. No es así. Nuestra naturaleza en Cristo es lo que Cristo se vacía en nosotros. Es una vida que no proviene de nosotros, no proviene de nuestras fuerzas humanas, no proviene de nuestras circunstancias. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es una realidad espiritual. Y nosotros tenemos que entender que como realidad espiritual nuestros recursos tienen que ser mejor apreciados en la medida en que Cristo se va vaciando más en nosotros. Por eso es que cada momento recalcamos, amados, que como hijos de Dios somos como
para que usted pueda verlo en un ejemplo como científicos que estamos encerrados en un laboratorio, y en ese laboratorio, nuestro laboratorio es Cristo mismo, donde todas las respuestas vienen de Cristo, donde todas las interrogantes son contestadas en Cristo, donde todas las hipótesis que hay. ¿Por qué hay hipótesis en el mundo? Porque la mente del hombre no puede por sí misma hallar los misterios de Dios. De esto se trata. Entonces, los misterios de Dios, escúcheme bien, esto es importante que usted lo sepa, los misterios de Dios son revelados en la comunión con Cristo. Cristo es el que nos revela los misterios de Dios. Cristo es el que nos revela el cómo de nuestras vidas. Entonces, estando nosotros en paz en Cristo Jesús, eso no significa que hasta que yo no tenga la respuesta de Cristo, yo no estoy. No, porque estar en Cristo es nuestra paz. ¿Me entiende? Si en algún momento en nuestra mente o en nuestro espíritu nosotros decimos, yo no he encontrado la respuesta, yo no he encontrado la interrogante a mi problema, escúchame bien, es entendernos estando en Cristo reposados. Es decir, yo tengo que tener mi seguridad de que en Cristo nada me va a dañar, nada va a dañar nuestra vida. Entonces, aunque yo no resuelva, escúcheme bien, de en algún momento no encontrarme una interrogante en mi mente o en mi espíritu, la respuesta es Cristo. La respuesta es que yo permanezco en la naturaleza, y la naturaleza de Cristo, ¿qué es? Es paz. La naturaleza de Cristo es mantenerse en reposo. La naturaleza de Cristo es disfrutar el gozo de Dios. Es decir, yo disfruto a Dios, yo tengo que disfrutar a Dios, yo tengo que deleitarme en Cristo. Entonces, siendo Cristo mi deleite, la respuesta llega sola, la interrogante se contesta sola. Siendo Cristo mi reposo continuo, siendo Cristo mi gozo continuo, entonces, mire, no significa que nosotros, como la gente de afuera, usted y yo perdemos la paciencia igual que las personas, pero eso no significa que entreguemos, escúchame bien, a la destrucción nuestra vida, porque en algún momento nosotros perdamos la paciencia, porque en algún momento no encontremos la bondad de la vida o la benignidad de la vida. Nuestra meta es reposar en Cristo, sabiendo que de Cristo se suelta eso en un momento determinado. Que el propósito eterno es yo permanecer en Cristo, es disfrutarme a Cristo en la vida. Y de Él viene la respuesta, es decir, yo no tengo que presionar a Cristo para que Cristo me dé la respuesta cuando yo decida. Él sabe cuál es el momento de mi encuentro con Él. ¿Me entiende? Y el momento, escúcheme bien, lo que pasa es que nosotros como seres humanos pensamos que encontrarnos con Dios es solamente un evento sobrenatural, pero encontrarnos con Cristo es permanecer en la naturaleza de Cristo. ¿Me entiende? Yo no tengo que ver algo extraordinario de Cristo, de poderes o luces o ver algo sobre no, yo tengo que permanecer en una naturaleza. Eso es lo más sobrenatural de Cristo, es yo permanecer en su luz. Eso es su luz. Su luz es permanecer mi vida firme en una verdad. Y si mi vida permanece firme en la verdad que es Cristo mismo como persona, no es algo que Cristo me diga, es su persona, es la verdad. Y parte de esa verdad, obviamente, va a ser sus palabras, pero como fundamento, su persona es la verdad. ¿Me entiende? Su persona, su vida misma en mí, su naturaleza en mí.
Cristo no me tiene que responder algo para ser mi Dios. Yo tengo que saber o seguir o continuar sabiendo que Él sigue siendo mi Dios, aunque yo no lo sienta, aunque mis emociones me digan otra cosa, aunque las circunstancias difíciles de mi vida me digan que Él me abandonó. No es cierto, es una verdad que yo tengo que vivir. En esa verdad yo vivo porque su persona no ha sido quitada. Su persona sigue estando allí. Es como que usted, escúcheme bien, usted esposa o esposo cuando su esposo se mete al baño y está allí en privado o bañándose, no está visible a sus ojos. Él no dejó de ser su esposo, él no dejó de ser su esposa, él sigue estando allí. Solo que usted no lo ve, pero es una verdad y es una convicción en la que yo vivo que la persona de Dios sigue estando en mí. Y en esa precisa verdad yo vivo. Entonces, sí, eso evidentemente traerá lo sobrenatural de Dios, pero no es primero lo sobrenatural. Yo no fui llamado primero a lo sobrenatural, yo fui llamado primero a una vida espiritual. Y una vida espiritual no necesariamente siempre es visible. ¿Me entiende? Por eso dice la Escritura, andamos por fe y no por vista. Dando a entender que son fundamentos invisibles los que primero van a controlar mi vida desde adentro, y lo de afuera evidentemente será el resultado de un fundamento invisible. Pero diga, el fundamento es invisible. La evidencia se hace visible, pero mi vida tiene que estar fundada en ese fundamento invisible, porque si no yo voy a andar por la vida buscando cosas visibles, no entendiendo que lo genuino de Cristo y lo original de Cristo es lo invisible. Y lo que sostiene la vida espiritual es lo invisible y no lo visible. Entonces todo el mundo quiere justificar, darle una solución al dolor de los demás, desde sus propias rabias y desde sus propios dolores, pero no desde la naturaleza de Cristo. Entonces, se puede sentir dolor, escúchame bien, desde la perspectiva de Cristo. Nosotros podemos sentir dolor a causa de amar, escúchame bien, y ahí vemos a Cristo. Porque Cristo siempre nos va a hacer amar a personas. Pero si nosotros damos rienda suelta, escúcheme bien, si nosotros damos rienda suelta a sentir dolor que manifiesta amargura, que manifiesta terminación de vida, que manifiesta acabar con todo, ¿me entiende? Entonces terminamos sacando a Cristo de nuestra naturaleza. Porque Cristo no está en el negocio del Padre de acabar con las vidas, de destruir gente. Cristo está en el negocio de edificar a personas. En los negocios del Padre, le dijo a los religiosos, me conviene estar. Los negocios del Padre son su propósito eterno. En cambio, los religiosos están en el negocio de mantenerse ellos en su posición alta de su religión y sacar a Dios del ámbito. Pero Dios está en el negocio de reflejarse Él mismo a través de las personas y sacar a la religión del ámbito. Entonces, estas emociones negativas, cuando nosotros damos otra perspectiva al dolor, no ayudan en nada, sino que destruyen a los demás.
Entonces es preciso entender, mire lo que dice la Escritura en el profeta Isaías, hablando, escúcheme bien, del reinado de David, pero viendo nosotros en una sombra el reinado del rey David, tipo y figura de Cristo. Y nos dice la Escritura desde esta manera, desde el 11, Isaías 11, del versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. Mire, nos está hablando de la vida interior del Mesías. Esto es importante saberlo, porque de eso se trata el que nosotros seamos iglesia. Cristo morando dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que investigar en las Escrituras esa vida interior de Dios. La vida interior de Dios es la que Él quiere también poner en el interior de todos los que tenemos a Cristo, porque de eso se trata. Entonces es al ámbito de la vida de Dios, que es invisible, como estamos diciendo, es el fundamento de todo. Y Él nos está diciendo sobre Él. Esto es importante, en Cristo, dentro de Cristo, reposará Espíritu de Jehová. Mire, esto era confrontativo para el pueblo de Israel en este aspecto, porque fíjese que la Escritura en este momento se está refiriendo con letra mayúscula, Espíritu, a la persona de Dios mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que en este asunto Dios mismo está revelando a través del profeta Isaías que Dios se iba a entender mejor a través de Cristo. ¿Me entiende? O sea, si alguien quiere llegar a Dios de cualquier perspectiva, quiere tener a Dios, más a Dios, no puede hablar de Dios sin profundizar en la persona de Cristo. Es decir, Dios se va a entender mejor a través de Cristo, y también significa que nosotros vamos a conocer realmente a Dios solo por medio de Cristo. Sobre Él, es por eso está diciendo Él, sobre Él reposará Espíritu de Jehová. Sobre Él. No solamente está diciendo vendría sobre o derramaré, como habla de nosotros, no, sobre Él reposará. Por eso estábamos hablando antes de la semana, ¿verdad?, que estuvimos compartiendo, ¿verdad? No dimos estas palabras por estar compartiendo en familia. La semana antes estábamos hablando de lo que significaban los 7 espíritus de Dios en Cristo. Y nos habla la Escritura en el libro de Revelación como los 7 espíritus de Dios están en el Cordero, que está sentado en el trono. Es decir, no hay manera en la cual nosotros podamos entender a Dios realmente cómo es Dios si no es a través de Jesucristo. No hay forma de entender a Dios. No puedes hablar de Jehová y no hablar de Cristo. Porque Cristo es la misma cara de Dios. Por decirlo así, Cristo es el rostro de Dios. Para entender a Dios hay que entender el corazón de Cristo. Y también nos dice espíritu de sabiduría. Escúchame bien, porque solamente expresamos en vida, escúchame bien, a través de la vida de Cristo se expresa realmente a Dios en todo asunto,
en todo problema, en toda circunstancia que ofrezca un desafío en la vida, solamente a través de Cristo podemos resolver los asuntos. Por eso, realmente teniendo a Cristo en nosotros, expresamos mejor a Dios. Entendiendo a Cristo dentro de nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para resolver los problemas de la vida. Es por eso tan importante que nosotros entendamos que no podemos enfrentar los dolores de la vida si no es a través de la naturaleza de Cristo. Nosotros nos empeñamos llevarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias circunstancias de vida o recursos que tenemos nosotros dentro de nosotros sin recurrir a Cristo. Pero nosotros tenemos que recurrir a Cristo y encontrar todos los recursos de nuestra vida a través de Cristo. Porque Él sufrió nuestros dolores. ¿Me entiende? Él no experimentó los dolores para no saber sacarte a flote a través del dolor de este mundo de la vida. Él no negó nunca el dolor de este mundo. En el mundo, dijo Él, tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y por medio de Él, escúcheme bien, es que nosotros podemos salir al otro lado de nuestro dolor. Entendiendo a Cristo. En Cristo, el Cristo que venció todos los dolores, no te va a dejar sin una respuesta, sin una circunstancia más allá de esta naturaleza del mundo, para sacarte a ti más allá del dolor de este mundo. Él que resucitó a los dolores de este mundo. Él que venció las enemistades de este mundo. Él que hizo, mire, que en Cristo ya no hubiese separación de varón y hembra, de judíos o gentiles, sino que en Cristo vinimos a ser una nueva creación. Tercero, en Él estará espíritu de inteligencia, es decir, Dios es quien pone en orden nuestros pensamientos, ayudándonos a entender lo que es estar cuerdo mentalmente para Dios. La psicología del mundo te dice una manera de estar cuerdo según ellos, pero la psicología de Dios te dice que es estar cuerdo delante del Padre. Y delante del Padre solo alguien está mentalmente cuerdo cuando tiene la persona de Cristo en sus pensamientos. Cuando la persona de Cristo, cuando la mente de Cristo es la que comienza a funcionar y a entender a través de nuestra mente. Cuando dejamos que la mente de Cristo siendo la vida misma de nuestra mente, nosotros alejando el que sea nuestra propia mente sin Dios que gobierne nuestra vida, sino comenzar a dejar que toda nuestra mente comience a ser gobernada por Dios. Cuando entonces nuestros pensamientos resultan ser los pensamientos de Dios. Es en este sentido que la Escritura nos atrae o nos seduce a los pensamientos de Dios. Dios no está diciendo cuando Él dice, porque más altos son mis pensamientos que no lo está diciendo para que Él diga, mis pensamientos son soberbio. No, Dios lo que está tratando es de que tú renuncies a tus pensamientos para que subas a la altura de los pensamientos de Él.
Cuando tú subes a las alturas de los pensamientos de Dios, dejas la inferioridad de tus propios pensamientos y es entonces que subes a las alturas para tener los pensamientos, las razones, la inspiración de vida que Dios tiene. Lo que inspira a Dios en la vida para seguir es lo que te inspira a ti a seguir. Ese es el espíritu de inteligencia que Dios quiere poner su cordura, no la cordura. ¿Sabe cómo funciona la cordura de este mundo? La cordura de este mundo dice, si tú eres de mi estatus social, si tú eres de dinero, puedes estar al lado mío. Pero la cordura de Dios te dice, si tú puedes tener mis pensamientos, si tú puedes pensar como yo, no importa el dinero que tengas o no tengas, tú puedes ser como yo soy. ¿Me entiendes? No implica tu estatus económico o social para parecerte a Dios. Lo que Dios te llama es a tener su mente y su espíritu. ¿Me entiendes? Dios no te rechaza como la gente de afuera rechaza. Dios te inspira a tener sus pensamientos y su clase de vida. Cuarto, en Cristo está espíritu de consejo. Es tener conciencia, escúcheme bien, el espíritu de consejo por medio de Cristo es tener conciencia de que su espíritu habitando en nosotros es, como yo decía, lo que nos inspira, lo que nos motiva a vivir la vida de Dios. Tú no puedes vivir inspirado. Mire, la psicología de este mundo te habla de la motivación, de superación personal, de autoayuda, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres inspirado por los secretos de Dios, por los misterios de Dios que te son revelados de la manera correcta en que en realidad funciona la vida, y así eres inspirado a tener la vida de Dios. No necesitas superación personal, lo que necesitas son los pensamientos, las verdades y los principios de Dios para saber cómo realmente funciona la vida. Entonces, cuando nosotros, mire, y la misma palabra inspirado es tener el viento de Dios dentro de nosotros, es tener su espíritu. Inspirar es tener la respiración espiritual de Dios dentro de nosotros. De eso se trata, que tú puedas respirar el Espíritu primero dentro de ti para que puedas luego expirar a Dios. Sacar la vida de Dios de dentro de ti hacia afuera para que otros se alimenten de esa vida. Pero las razones nuestras las encontramos por medio del Espíritu. Es el Espíritu el que se revela dentro de nosotros y nos da las razones con las cuales la gente, alimentándose de esas palabras, van a tener la vida de Dios. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Quinto, en Cristo encontramos espíritu de poder. Y como hemos venido diciendo, tendemos primero a ver solamente poder como lo sobrenatural afuera de nosotros, pero tendemos a rechazar o a obviar que el poder significa Dios primero dentro de nosotros. Dios obrando primero dentro de nosotros. No podemos ver el poder de Dios en todo su potencial fuera de nosotros si primero no vemos primero el poder de Dios dentro de nosotros. Entonces en Cristo aprendemos a caminar en las
obras de la justicia de Dios. Es decir, tú como hijo de Dios, primero te vas a manifestar siendo la justicia de Dios sobre la tierra. Y cuando nosotros aprendamos a caminar en la tierra siendo la justicia de Dios, escúcheme bien, vas a tener que aprender primero a recibir regalos. No. La palabra del Señor nos dice que vamos a dar por gracia lo que por gracia primero hemos recibido. Nosotros pensamos que es orgullo recibir regalos, pero Dios en el ámbito espiritual nos dice, no, vas a tener que primero aprender a recibir a Cristo, mi regalo primero. Sí, porque siempre no, mejor es dar que recibir, pero mejor dar que recibir. Lo hemos entendido en forma material primero y no lo hemos entendido en forma espiritual. El correcto orden en el ámbito espiritual es primero recibir de Dios. No podemos recibir de Dios si nos rehusamos a recibir su regalo. No podemos rehusarnos a recibir su regalo porque no vamos a tener que dar de Dios a otros. Yo tengo que aprender, escúcheme bien, primero a que Dios me sea depositado y me sea vaciado en mí. La gente y la religión te fuerza a cambiar de comportamiento con tu... No, pero no puedes... Nadie puede cambiar su comportamiento. Te tengo noticias. Dios va haciendo una obra, pero esa obra tiene que ver con pasar la mayor calidad de tiempo en la que Dios sea recibido por mí. Nosotros pensamos en darle adoración, pero tú no le estás dando nada. En realidad nuestra actitud primera delante de Dios es venir en una actitud de humildad para que Dios sea el que se vacíe dentro de nosotros. Dios sea el que nos llene por completo. Es venir no sabiendo nada en el aspecto de yo no sé cómo penetrar. Yo no sé cómo agradarte. Ningún hombre puede vivir a la altura de Dios si no es Cristo. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Venir y deleitarme en Cristo. Deleitarme, reposar en Dios. Y el acto de reposar en Dios tiene que ver en comer de Cristo, en beber de Cristo. Pero es de la forma que Él me lo quiera dar. No como yo lo quiera recibir. Él me quiere dar algo que es nuevo para mí. Ni yo puedo pedir como conviene. Si el Espíritu no me revela primero lo que Dios mismo tiene reservado para mí antes de mi existencia. Dios me conoció primero que yo a Él. Entonces el espíritu de poder es que Cristo es la verdadera legalidad de Dios. No soy yo, no es obedecer la Escritura con ausencia de Cristo. Nadie puede obedecer la Escritura sin Cristo. Y Cristo no es, yo acepto a Cristo. No, es comer de Cristo. Y comer de Cristo es un asunto espiritual, es un asunto de espíritu. Cristo mismo es el que va siendo formado en mí, pero yo no le pongo la pauta a Cristo de cómo Él tiene que ser formado. Nadie le da una orden. Varias veces lo he dicho antes. Usted no se para delante de una planta diciendo, crece, vamos, crece. No. La planta va
tomando su propio crecimiento según se va alimentando de los nutrientes de lo que la tierra le da. Pero la tierra no tiene nada para darle en realidad si no cae lluvia sobre ella, si no recibe sol sobre ella. ¿Me entiendes? El acto de la tierra, ni la tierra puede hacer que el sol le dé. Es un acto de Dios. ¿Me entiendes? El milagro del crecimiento espiritual depende primero de Dios, no depende de mí. Pero ¿en qué forma depende de mí? Entonces, depende en que yo sepa primero recibir de Dios, no dar. Yo no tengo nada que darte en ese sentido, ¿ves? No tengo nada que dar si no está Cristo en mí. Si Cristo no es formado, no tengo nada que dar. Porque en el ámbito espiritual yo no le llevo nada material a Dios. Yo soy en el ámbito espiritual solo una vasija que Él puede llenar. Y lo que yo pueda dar es solo para que la excelencia de su poder, toda la honra y la alabanza la lleve Él. Y de Él viene toda dádiva y todo don perfecto. Viene del Padre de las luces. No viene de un pastor. No viene de lo que alguien te pueda dar. Viene de Dios. Entonces mis oraciones no son para manipular a Dios. Mis oraciones no son para presionar a Dios. Mis oraciones son para conocer a Dios. La perspectiva de mi oración y lo que las escrituras nos revelan es que yo consigo de las oraciones, no cosas, yo consigo a Dios. El propósito eterno de las oraciones es conseguir a Dios. Es conseguir a Cristo. Es que Cristo es el pan de vida. Cristo es el vino. Cristo es el alimento. La buena voluntad de Dios es Cristo. Sexta cosa, sexto espíritu es que hay en Cristo. Espíritu de conocimiento. Significa que Dios utilizará nuestra mente como un archivo para recordarnos principios de vida que nos van a ayudar a hacer frente a los desafíos de la tierra cuando el dolor nubla nuestra visión y cuando quiere arrinconarnos para no vivir la vida plena y con el gozo de Dios. Mire, es fácil que por más espiritual que sea una persona, se nubla su visión con el dolor. El dolor nubla nuestra visión, las circunstancias, las dificultades. No hay persona, por más espiritual que sea, que el dolor no nuble su visión. Por eso entonces es preciso entender que solo su conocimiento es como un archivo que se abre delante de nosotros. Por eso, estando encarcelado en la isla de Patmos, Juan, amargado por su tortura, Dios le abre una puerta. No hubo forma física, esfuerzo humano que él pudiera hacer para que Dios le abriera una puerta. Dios abre la puerta cuando Él entiende que es el mejor momento de abrirte una puerta. Mire, escuchamos en una ocasión, tal vez muchos se acuerden de esto, una alabanza de Danilo Montero.
Su misericordia es mejor que la vida. Que no entendemos por qué Dios espera hasta el último de segundo, hasta que te queden las últimas fuerzas para entonces ayudarte. Nadie lo entiende. Es como de Dios expresada a través de nosotros, para que, como diciéndolo, para que tú veas que ningún esfuerzo que tú hagas te puede ayudar, solo yo. Nuestra vida humana es tan frágil que solo Dios nos puede sacar del hoyo. Solo Dios es el que rescata del hoyo tu vida. De eso se trata esa verdad. Es el reconocer, de entregar tu soberbia y tu arrogancia, de creerte el más santo, de creerte la última Coca-Cola. No. Todos estamos en una cuerda floja que solo Dios nos puede pasar al otro lado. ¿Me entiendes? De eso se trata. Y no estoy rebajando lo que somos como iglesia. Sabemos que es habitando, pero tenemos que darle más honra y más homenaje al Dios que nos hace su habitación, que a lo que yo puedo hacer para hacer la habitación de Dios. ¿Me entiendes? No se trata de lo que yo puedo hacer para hacer la mejor habitación. No, se trata de cuánto dejo a Dios hacerme su habitación. Entonces, nuestra mente llegará a ser el libro de las memorias de Dios. La mente del hombre es el libro de las memorias de Dios cuando le rendimos nuestra mente a Dios. Y entonces los remedios de Dios comienzan a aflorar en nuestra mente cuando dejamos que Él gobierne nuestros pensamientos. Entonces el archivo de nuestra mente comienza a ser los remedios naturales que hay en la naturaleza de Dios. ¿Entiende? Nosotros, esto lo pongo como una imagen para que usted mire cuánto nos han hablado de lo tremendas que son las plantas, mejor que los medicamentos para curar enfermedades. La gente decide no convencerse de eso. Pero ¿sabe qué? Vemos una verdad en Dios, que cuando la naturaleza de Cristo es la que comienza a operar en nosotros como hijos de Dios, entonces nuestra mente se convierte como un archivo de los remedios naturales de Dios, de los recursos inagotables que hay en Dios para Dios sacar del hoyo nuestra vida, para vencer en la vida con Dios. Aunque tengamos dolores en la vida, no tenemos que dejar que el dolor habite dentro de nuestro espíritu y nuestra mente para siempre. Aunque tengamos dolores físicos en nuestra vida, no tenemos que permitir que el dolor sea el que gobierne nuestra mente y nuestro espíritu. Tenemos a Cristo como espíritu de conocimiento que se va a manifestar cuando yo pienso que mis fuerzas se me agotan. Dice su palabra que Él es el que le da fuerza al que no tiene ninguna. Mire, aunque muramos físicamente, no hay que dejar que la muerte del enemigo deje su vacío dentro de nosotros hasta que nos llegue ese momento. Nosotros no podemos vivir nuestra vida con un vacío. Nosotros tenemos que permitir que Cristo llene nuestro vacío. Que Cristo llene el Seol en nuestra mente. Porque el infierno, escúcheme bien, todo el mundo espera que se puede ser destruido. Y no, pero el infierno empieza en tu mente. El infierno empieza dentro de tu espíritu. No tienes que llegar físicamente al infierno para experimentarlo. El infierno empieza en los seoles de tu mente y de tu espíritu.
cuando no dejas que el Señor te lleve a través de tu dolor a ver a Cristo, tienes que ver a Cristo más allá de tu dolor. Dios proveyó el mejor regalo llamado Cristo, donde Él, resucitándote de esa vida, te puede hacer ver a Dios sin permitir que tú te dejes que el dolor nunca te permita ver a Dios. No. Cristo fue dado para que tú seas una persona ascendida, sentada en lugares celestiales. Él no solamente resucitó, Él ascendió y se sentó en lugares celestiales. Esa es la parte que todo el mundo espera, algo sobrenatural en la tierra, pero no entiende que la obra de Cristo no se quedó allí. Él ascendió a sentarse en lugares, y eso era lo que quería contigo, sentarte en lugares celestiales. No era resucitarte, su plan no era resucitarte, su plan era sentarte en lugares celestiales. Eso es más elevado que resucitarte. ¿Me entiendes? Y termino. Número 7, espíritu de temor de Jehová había en Cristo. Nos dice, lo puede buscar en su casa, aunque no tenemos más allá el tiempo, ¿verdad? Aunque podemos compartir en otras veces sobre esto, puede buscar en Romanos, la epístola a los Romanos, el capítulo 3, del 18 al 20. En la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 1, y en la segunda epístola a los Corintios, en los capítulos 6 y 7, y usted va a ver allí que realmente el espíritu de temor de Dios tiene que ver con la conciencia libre de condenación ante el Padre, sabiendo que es Cristo el que nos justifica en Dios. No son tus propios razonamientos, no es lo mejor que tú sepas que te justifica para salir, no, es Cristo. Yo no tengo argumentos nadie tiene argumentos para justificarse a sí mismo si no es a través de Cristo. El temor de Dios es, escúcheme bien, y lo va a encontrar en Romanos, el capítulo 3 del 18 al 20, que el temor de Dios es la magnificación del nombre del Señor en la mente de las personas. Todo lo que Cristo hizo, dice que el temor de Dios creció, ese era el objeto, que Cristo fuera magnificado en la mente de las personas. No era el acto sobrenatural en sí, lo que Dios buscaba es la magnificación del señorío de Cristo en la mente de las personas. Eso es lo que Dios busca, ese es el temor de Dios, el que en tu mente, en la vida de tus pensamientos, en tu vida mental, Cristo esté magnificado por encima de toda otra cosa. Por encima de todo, Cristo tenga el lugar de preeminencia en tu mente y en tu espíritu. Este es el todo de lo que queremos traer en este día. Entonces, ahora entiendes por qué yo decía al principio que en realidad la mentalidad de la gracia es lo que te ayuda a atravesar el dolor en victoria. La mentalidad de gracia, la gracia en Cristo, es la mente de Cristo que te ayuda a ti a aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. Por eso dijo Pablo, he aprendido a tener hambre o a tener abundancia, a padecer necesidad o a estar bien. En todo y por todo he sido enseñado. En este contexto es que todo lo puedo en Cristo.
No es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece como yo quiero. Es como Él dice en su palabra. La gente separa el versículo sin estudiar el capítulo completo y se pierde la verdad real que está allí. Es aprender a contentarte. Así es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aprendiendo a contentarte cualquiera que sea tu situación. No es que él no iba a pasar hambre, podía pasar hambre, pero lo podía pasar contento en Cristo. Lo podía pasar estando con la alegría de Dios, su Hijo amado, en la semejanza y en la naturaleza de Cristo. De eso se trata. Entonces, si nosotros comenzamos a darle fundamento a lo que Dios nos revela que es su fundamento, nosotros vamos a comenzar a permitir que Dios mismo sea el que ponga preeminencia de su naturaleza, dejarnos formar por Él. Porque esto es algo, nosotros lo podemos estar hablando con palabras, pero Dios es el que nos somete por medio de las circunstancias de la vida y nos hace aprender a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación. Como dije, no implica que no haya circunstancias que te saquen de tu paz, pero la terminación de esa circunstancia tiene que ser gloriarte en la victoria de Cristo. Aunque no aparentemente se halle una solución terrenal, tenemos que hallar una solución celestial. Y es que en Cristo yo tengo que contar de manera. En Cristo yo tengo que hallar una naturaleza más allá. Porque yo tengo que entender que lo terrenal no es lo esencial de Dios. Lo esencial es lo espiritual. Lo esencial es lo que no se ve. Por eso lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero yo tengo que priorizar, dejar formar lo que no se ve primero. Y lo que no se ve es más la naturaleza de Cristo en amor, en gozo, en fe, en benignidad, en bondad, en templanza. Dios no te pide primero que tú dejes tus pecados visibles. En otras palabras, Dios te pide que dejes vivir a Cristo en lo invisible. Eso es lo que a Dios le interesa, que Cristo viva primero dentro de ti en lo invisible. Y Él se va a encargar de tus pecados visibles. Pero la gente quiere luchar con sus pecados visibles sin dejar que más de Cristo le sea depositado en su vida invisible. No se puede, porque no son argumentos conforme a nuestra mente, no son verdades conforme a la ciencia del hombre, son verdades de acuerdo al conocimiento de Dios. Son verdades de acuerdo a la revelación de Jesucristo. Así que en esta tarde quiero dejarte con estas palabras y terminar esta hora declarando que los 7 espíritus de Dios te son soltados en este momento para llevarte a esa vida interior de Dios. Que tú comiences a recibir el Espíritu de Dios por medio de Cristo, la sabiduría que hay en Cristo, la inteligencia que hay en Cristo, el consejo de Cristo te he soltado, el poder, pero para operar primero en tu interior, después en tu exterior. El poder de Cristo primero para tu interior. El conocimiento de Cristo comienza a ser metido
en la inmensidad del mar de su conocimiento y termines experimentando el temor de Dios en una mente sin condenación, sino una mentalidad de gracia, en un espíritu de gracia, en una naturaleza de gracia. En el nombre de Jesús, declaro esta palabra y declaro que Dios, aquel que la buena obra empezó en ti, será fiel en completarla. Así que linda tarde, espero que compartas esta palabra, conéctate a mi canal Cielo Nuevo y comparte absolutamente gratis para que otros sean edificados en el cuerpo de Cristo. Bye.